Hola, muy buenos días, bendecido día lunes 25 de agosto del 2025. Damos gracias al Señor por un día más de vida, gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, en nuestras familias, en la congregación, en todas las cosas que el Señor hace y que a veces nosotros no, por el diario vivir, las rutinas, a veces no le prestamos atención. Pero Él sigue obrando. Él siempre está obrando en nuestras vidas, en la vida de los hijos de Dios. Bueno, siguiendo otro programa más que hemos estado hablando en este tiempo sobre algo muy importante que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Amén. O sea, es una forma de advertencia para los hijos de Dios, la importancia de estar en el fuego de Dios. Y esto es lo que ha estado hablando en este tiempo. Estuvimos hablando que es el hombre, como habla acá, ¿no? Su palabra ahora, el hombre frío o caliente. Todo esto que estoy leyendo y lo que estamos hablando sobre este estudio corresponde sí o sí a los hijos de Dios, a los que están en las iglesias, ¿sí? No podemos hablar sobre las personas que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro con Cristo, porque es muy importante que la iglesia despierte de todo este estado en que se encuentra cada persona, cada hijo de Dios o hija de Dios, para que pueda sí trasladar la palabra de Dios a esas personas que hoy se han apartado por alguna circunstancia o todavía no se les ha revelado Dios, ¿sí? Por eso es que todo esto le habla a la iglesia. Siempre fue una forma de corrección, de buscar. Habla la palabra de Dios sobre la corrección que hace Dios a sus hijos. Los ama, pero los corrige. Entonces, nuestros padres naturales nos corregían en su momento. Ya no están mis padres, pero nos corregían de otra forma, ¿no? A veces, depende cómo estaba su corazón, nos corregían con palabras muy fuertes o nos pegaban con diferentes estados en que se encontraban. Nos podían pegar con un cinto, nos podían pegar con una tabla, depende cómo encontrar. Acá Dios nos corrige de una forma para poder estar con Él permanentemente. Por eso le hemos leído la palabra. La corrección de nuestros padres celestiales es algo para que nosotros podamos estar en el fuego de Dios permanentemente. Permanentemente tenemos que estar en ese fuego de Dios. Bueno, este programa empezó hace ya un tiempo bastante y se llama La palabra de Dios libera y sana. Lo podemos encontrar en el libro de Salmos 103, versículo del 1 al 5. Estamos en el Ministerio Bíblico Apostólico Raha Raspá, en el barrio 2 de Mayo. Estamos con el pastor Nelson Berre, la profeta Lorenza, sirviéndole al Señor. Bueno, este estudio comenzó la profeta Lorenza, en la cual, bueno, hoy lo puedo trasladar a un video para poder hacerlo mucho más, que muchas personas puedan lograr y que sean tocados por el Espíritu de Dios, que puedan despertar de muchas veces, como me despertó a mí, despertar a otras personas que no conocen. Pero para eso el pueblo de Dios tiene que estar buscando a diario el fuego de Dios. Esto a veces pareciera algo tan simple, pero es necesario
para que haya revelación de la palabra de Dios, que haya permanentemente ese fuego de Dios. El fuego de Dios es la revelación, el fuego de Dios es una forma de entender, de estar en el mismo pensar de Cristo, poder comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la voluntad o el pensamiento humano, que realmente un pensamiento humano o entendimiento humano no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando se nos hace presente, se nos revela el reino de los cielos, automáticamente empieza un proceso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, de restauración, sacando un montón de cosas que a veces creemos que ya no están, pero el Espíritu Santo sabe que esas cosas han quedado guardadas en el corazón, han quedado guardadas en nuestra mente. Entonces es necesario sacarlas, y el único que las puede sacar es Dios, y esta forma en que nos convence. ¿A qué voy? A que por eso que hablo sobre lo que nos hace advertencia Dios acá en la palabra. Yo conozco tus obras, o sea, no hay nada que Dios no conozca en nuestra vida, por más que nosotros no la digamos, no la hablemos, no podamos hablarla con otras personas, pero Dios habla, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, estás en un término intermedio, totalmente alejado de Dios, alejado del Espíritu de Dios. Y Dios lo que quiere es que la iglesia vuelva a encontrar el fuego de Dios y vuelva a conectarse. Por eso nos lleva a otros versículos donde nos habla, dice, yo estoy a la puerta, golpeo, ¿y a qué espera al golpear a Dios? ¿Cómo golpea a Dios? Con amor, con paz, tranquilidad, te trae paz, tranquilidad y todo lo que a veces pierde el Hijo de Dios, la hija de Dios, cuando se desconecta o empieza a hacer las cosas a su manera y no a la voluntad de Dios. Por eso vamos a encontrar en diferentes partes del mundo diferentes formas en que se manifiesta la persona, el cristiano, tratando de hacer un ámbito de que así es la voluntad de Dios. Lo que hemos encontrado en estos tiempos es la cantidad de doctrinas que pone el hombre en las iglesias. Dios hizo una sola doctrina y es la palabra de Dios. Rompe todos los pensamientos y la forma en que el hombre se expresa. Por eso dice, ya no eres frío, o sea, te conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. O sea, el hombre empieza a tener pensamientos de cómo hacer una doctrina para mantener a los hijos de Dios o a las personas de una forma en la cual Dios no pone formato. Dios hizo una doctrina, y la doctrina de Cristo es el pensamiento y la voluntad que el Padre quiere hacer en nosotros. Entonces, por eso es que encontramos diferentes doctrinas en las iglesias, que pareciera que ninguna es igual a otra. Tenemos un solo Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que muere en la cruz y les he entregado toda autoridad sobre el cielo, la tierra y sobre lo que se ve y lo que no se ve. Pero el hombre ha formado una iglesia con doctrinas diferentes. Y entonces es como que uno es una cosa, otro es esta y otro es otra. Y cuando se quiere unir las iglesias, tienen ese choque doctrinal, natural, no como Dios enseñó a los discípulos, ¿no? Me trae ahora, mientras estoy hablando, cuando él dijo, el que dijo sobre la sangre y sobre el pan, ¿no? Muchos lo vieron como locura. ¿Cómo?
no vamos a tomar la sangre tuya, no te... O sea, hay cosas a veces que se malinterpretan en la palabra, entonces Jesús fue muy claro. El que quiera seguirme hace lo que yo digo y el que no, siga. O sea, incluso a los discípulos. Hay entre ustedes alguien, porque estaban murmurando, ¿no? Hay alguien entre ustedes que no está entendiendo, tiene toda la libertad de seguir su camino. Por eso la doctrina de Dios nos enseña permanentemente el por qué el pueblo se enfría, el por qué el pueblo entra en una etapa natural. Dentro de la iglesia está frío, dentro de la iglesia está natural. No se puede comprender las cosas. Hoy la palabra de Dios nos lleva a hablar específicamente sobre el hombre espiritual. Habíamos hablado sobre el hombre frío, sobre el hombre natural que hay dentro de la iglesia, que es aquel que habla, que está dentro del espíritu, pero bueno, hay una palabra que ni entra ni deja entrar. ¿Sí? Muchas veces el fariseo, cuando Jesús lo trata de hipócrita, habla sobre eso. Sí, conocen la palabra de Dios, conocen la ley de Dios, pero no la ponen por práctica, sino ponen sus cosas que necesitan ellos para que la gente, atraerla, para tener el control sobre la gente. Dios nos enseña en la palabra de Dios que el hombre espiritual es el que busca el fuego de Dios permanentemente. Pero ¿cómo se puede buscar el fuego de Dios? O cómo podemos permanecer en el fuego de Dios. Permanentemente Dios nos enseña que Él se tuvo que despojar a sí mismo para no tener a qué aferrarse. Mayormente los hijos de Dios nos aferramos a algo y creemos que de esa manera es como yo le tengo que servir. Y eso es un grave error, porque ahí entramos en nuestra naturaleza, en nuestro pensamiento natural, en nuestro pensar natural, pero no entramos en lo que Dios nos enseña. Hay una sola doctrina, la doctrina de Cristo es despojados de viejo hombre, despojados de nuestros pensamientos naturales, de nuestro pensamiento, de nuestra sabiduría natural. Porque yo lea mucho la Biblia, porque yo sepa, la interprete de una forma, pero no la estás interpretando como la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que hace enfriar a la iglesia, lo que muchas veces hace que se erre erróneamente, se malinterpreta la palabra de una forma de acuerdo a cómo está el lector, el que está leyendo, el que está impartiendo la palabra, el que está predicando, el que está hablando sobre la palabra de Dios, que es Jesús, que es nuestro Señor. Entonces nos habla cómo es el hombre espiritual. Vamos el hombre espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu, ¿no? Juzga todas las cosas, pero no es juzgado, solo por Dios. Es decir, que percibe y comprende todo lo que la palabra de Dios dice y sale revelada para caminar por ella, y ella se deja formar. O sea, es una forma en la cual la palabra de Dios se nos revela, de una forma en la cual nosotros podemos estar hablando con uno, con otro, pero el mensaje es el mismo. No es que a uno le tengo que hablar una cosa, a otro le tengo que hablar otra. No, cuando estás guiado por el Espíritu Santo, el mensaje es el mismo. Dios le habla al Espíritu, porque el que convence a la persona, el que convence es el Espíritu Santo, no es el varón o la varona que esté en su momento predicando la palabra, enseñando la palabra. Es el Espíritu Santo. Por eso que
el hombre espiritual que es guiado por el Espíritu, juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa autoridad. ¿Por qué nos da? Porque está en nosotros. O sea, nosotros hacemos todo lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo, es que nos despojemos del viejo hombre, de esta sabiduría humana, de ese entendimiento humano, de ese yo fui un gran predicador, o yo era, o yo ayer Dios tocó, hizo milagros, hizo muchísimas cosas, pero el viejo hombre vuelve a aparecer. O sea, la gloria y la honra es para Dios, pero Dios todos los días nos dice despojados. O sea, no es que cuando aceptaste a Cristo, bueno, me despojé, sí, vamos, y seguiste haciendo todos los días hasta a un largo tiempo, hasta que la palabra vuelve a tocarte, es decirte, lo que estás haciéndolo tú. Yo no estoy en ningún lugar de esta parte, ¿no? El Espíritu Santo siempre te va a revelar que es necesario que nosotros encontremos la dirección y la voluntad de Dios, no la voluntad propia, no como a mí me parece que el culto de este domingo o sábado fue muy lindo, entonces lo voy a volver a repetir este sábado y domingo. La palabra de Dios nunca se repite. Cuando el Espíritu Santo es revelado por medio de la palabra en nuestras vidas, el mensaje es distinto. Podemos leer la misma palabra, pero el mensaje es distinto, porque es revelado por el Espíritu Santo. Cuando el mensaje es copiado, tomado y escrito a mano por nosotros, vamos a hacer lo mismo, pero no es revelado, porque no es más ni menos que un estudio. No hay una revelación del Espíritu, que es lo que está diciendo Dios. O sea, conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, entender que la iglesia muchas veces entra en una tibiedez. No voy a decir lo que dice la palabra porque la gente se puede ofender. Mayormente lo hemos leído en otras ocasiones en la cual Jesús le habla hipócritas a los fariseos. Que a veces esas palabras se saben leer y se sienten ofendidas las personas. Pero bueno, no es el problema la persona, es cómo se interpreta, por qué se ofende, porque hay una inmadurez espiritual, porque hay una frialdad, se ponen tan fríos que ya empiezan a pensar con su mente natural lo que a ellos les parece, no la corrección que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces empezamos a negarnos a ser corregidos por Dios y implementamos nuestra forma de pensar, nuestra vieja cultura o nuestra vieja naturaleza, la ponemos delante y empezamos a resolver las cosas nuestras de la forma antigua, el viejo hombre o la vieja mujer. Entonces Dios no puede hacer la corrección. Lo que es que el hombre frío o el hombre natural cambie es que se despoje de su vieja naturaleza. Me trae la palabra y dice, cuando la primera vez empieza Jesús a predicar, dice, arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que Dios nos enseña, arrepentido. O sea, no hay un día que no lo puedas hacer, un día no, todos los días debes buscar de Dios. ¿Sí? En 1 Corintios, versículo 2:14, nos enseña del 2, vamos a leer en 1 Corintios 2:14. Nos habla Dios en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿No? ¿A qué voy? A que esto es lo que a veces nos sucede. A
veces no se da cuenta, los hijos de Dios no se dan cuenta que han entrado se han vuelto fríos. ¿Por qué? Porque cuando uno ora debe pedirle perdón por lo que ha hecho en el día o ha pensado. Los hijos de Dios sabemos que nuestro pensamiento es más rápido de lo que hablamos. Aunque cuando sale por nuestra boca podemos largar, ¿cómo te puedo explicarlo? Cuando nosotros usamos nuestra boca para agredir a una persona, maldecimos. Cuando nosotros usamos nuestro ser espiritual, nosotros bendecimos. O sea, lo que va a salir de nuestra boca es bendición. Y eso es lo que genera Dios. Nos enseña a hablar. Porque es más rápido en nuestra mente que el hablar. Tenemos muchas formas de expresar o explicar esa situación. ¿Por qué? Porque la persona que maldice con su boca es porque ya está moviéndose naturalmente. El que piensa y cree que Dios no lo va a leer, no va a leer su mente, nos ha enseñado en el Nuevo Testamento de que Él lee nuestra mente. Jesús leía los pensamientos, discernía de una forma en la cual nos quiere enseñar permanentemente a nosotros, a los hijos de Dios, que debemos discernir, debemos aprender a discernir el Espíritu, porque es el único que puede entablar la conversación en un grupo o en una reunión con discernimiento espiritual, porque Él es el que conoce, ve los corazones y cómo está, qué está pensando la persona. ¿A qué voy? A que el discernimiento de Dios en nuestras vidas, en el hombre espiritual, es tan importante para poder entender cómo se traslada la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso que nos explica Dios en eso. Y después en 1 Tesalonicenses 5:23 también nos habla sobre algo importante, ¿no? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos enseña ahí que sea guardado irreprensible. O sea, tenemos que nosotros esforzarnos por entender esta parte, porque es necesario que entreguemos todo a Dios para poder comenzar una etapa nueva, para poder comprender el por qué Dios nos habla en todo este tiempo, que el hombre espiritual debe mantener el fuego de Dios, debe estar cumpliendo lo que Dios nos enseñó. Él se despojó a sí mismo de todo para no depender de Dios, sino sacarse todo y depender de Dios en el formato en el cual nosotros hoy estamos. La vida natural y fría, carnal que vivimos no debe estar, sino debe estar guiada por el Espíritu, depender de Dios permanentemente, que es el Espíritu Santo, para todas las cosas que hacemos, tanto para la iglesia o no para la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante para los hijos de Dios comprender que debemos estar en el fuego de Dios, debemos estar en esa conexión, en esa comunión con Dios permanente, no solamente para el culto, no para ciertas cosas, no para solamente esto, es permanente, que es la única forma de vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Es la única forma de comprender lo que el Padre nos da en todo su esplendor. La plenitud de Dios en nuestras vidas es que nosotros nos podamos dejar desarrollar por el Espíritu Santo la vida que Dios nos ha dado, que es preciosa y hermosa. Pero mientras nosotros estemos tratando de
de hacer las cosas con nuestro pensar y nuestra forma de hablar y pensamientos viejos, va a ser imposible. Vamos a generar doctrinas que lo único que va a hacer en la iglesia es apartar a los hijos de Dios. En vez de traerlos a los pies de Cristo, vamos a apartarlos. Por eso es que es tan importante que los hijos de Dios despierten el pueblo de Dios para las cosas nuevas. Muy pronto está por venir nuestro Señor Jesucristo y tenemos que estar, como dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardados, o sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que comprender que es necesario estar en el fuego de Cristo para poder que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo, para poder recibir el mensaje de Dios y poder ser de esa Biblia abierta a los hermanos, hermanas, o al momento en el lugar donde te toque estar hablando sobre Dios. Porque es necesario, tanto en la familia que cada uno tiene, estar en un formato que Dios hizo desde el principio y fue sacado por uno mismo, ¿no? Por el pecado, por no obedecer. Una de las partes que nos lleva a Isaías 29:14, nos habla en Isaías 29:14, habla de por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Habla sobre la ceguera y de la desobediencia, ¿no? Por eso es cuando habla sobre esto, es la desobediencia que entra el pueblo. El pueblo de Dios entra en desobediencia, no quiere hacer caso a las cosas de Dios. Dios pone pastores, pone pastora, mujer idónea en el lugar para que Dios transmita el mensaje para su pueblo. Fue escogido Moisés fue uno de los que fue escogido por Dios, preparado por Dios y puesto en un lugar donde cuando baja incluso con las tablas, ¿cómo estaba su pueblo? Desobediencia, porque el pueblo a veces se apura a hacer cosas que no son enviadas de Dios, sino no sabe controlar la mente, no sabe entender que tenemos una mente de Cristo, no puede comprender que los hijos de Dios no deben estar apurados, sino estar a paso firme, entender que hay un mundo espiritual en la cual estamos y en la cual no está de acuerdo con nosotros por haber aceptado a Cristo, por que permanentemente nos mete pensamientos cuando se abre la puerta de nuestro pensar en otras cosas, nos mete pensamientos erróneos para que caiga la ceguera sobre los ojos espirituales, como lo explica la palabra. O sea, empieza a entrar formas erróneas de pensar sobre lo que Dios nos ha dejado, la Escritura, pero la única forma de que podamos leer la Escritura y podamos comprender la Escritura de Dios día a día es que nosotros aprendamos a sacar todo, a despojarnos del viejo hombre, a sacar nuestra vieja naturaleza. Es nuestra parte. Es necesario que nosotros dejemos esta vieja naturaleza y que nos movamos como hijos espirituales. Aceptar a Cristo no es que solamente ya está, aceptaste a Cristo, tenés los dones y está todo listo. No, todos los días debemos pelear nosotras contra lo que está dentro nuestro. Todos los días debemos pelear para que este yo viejo no dificulte la palabra de Dios, no dificulte trabajar al Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro ser.
porque cuando entramos en eso, lo que hace es genera cosas que no son las que Dios ha dispuesto en los mandamientos de Dios. Por eso Jesús, cuando hace todos los dos mandamientos, nos deja muy en claro: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, todo tu ser. O sea, no dice hoy, no, ámalo, ámalo. O sea, que nuestra mente esté puesta en las cosas de Dios, que es la única forma en que el fuego de Dios se mantiene en nuestro ser. Si nosotros nos ponemos nuestra mente puesta en lo que yo quiero hacer y no ser guiado por el Espíritu, es difícil, porque tarde o temprano es lo que dice esta palabra: entramos en la desobediencia, en una ceguera y ceguera de la desobediencia. Por eso habla Isaías, ¿no? No es muy claro lo que dice, porque es necesario que nuestra sabiduría humana, nuestros pensamientos humanos sean aplacados. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría de lo alto, entendimiento de lo alto, revelación de la palabra. Pero todo esto se tiene que pedir, y como dice, nos enseña acá, ¿no? Sea guardado irreprensible. O sea, la palabra irreprensible, que nosotros no tengamos nada que el enemigo nos acuse, que pueda meterse ahí y hacernos pensar o hablar distinto, o mirar a un hermano porque esto, o mirar a una hermana por aquello, o porque el pastor nos está diciendo esto no lo hagas y vos lo haces. Tenés que venir y no venís, tenés que hacer otra cosa y no lo haces. O sea, ya ha entrado el pensamiento erróneo a nuestra mente. Por eso que dice, debemos ser irreprensibles, guardar nuestro ser para Dios, guardarlo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando nuestro ser no quiere esforzarse, nosotros tenemos que pelear esa batalla. Hay otra parte que nos lleva a otro lugar, pero bueno, lo que más quería aclarar era lo que me ponía, era: aprendamos a vivir como hombres espirituales, aprendamos a buscar de Dios con un corazón sincero, que seamos, como dice tu palabra, seamos guardados irreprensibles, que nada nos venga a molestar, que nosotros nos preocupemos por estar ante Dios irreprensible, como dice su palabra, estar listo para que el Espíritu Santo nos guíe a la nueva revelación. Hay revelaciones que Dios ha guardado para sus hijos, pero no se las entrega porque todavía están peleando con esa ceguera que ellos mismos se ponen. No es que Dios lo pone. Dios, cuando muere en la cruz, nos hace una claridad muy grande, muy fuerte, porque el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, y eso no se puede remendar. O sea, ya lo hizo. Se entregó por nosotros por única vez, cumpliendo lo que el Padre lo mandó a hacer, pero por amor nosotros también estamos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy vivo, viviendo las cosas de Dios. Pero aprendamos cada día más a vivir en el fuego de Dios, a vivir listo para que Dios nos use. Pero preocupémonos nosotros a estar como hijos espirituales en el Espíritu. No solamente leerlo, soy un hijo espiritual y solamente no, vivirlo a diario, en todas las cosas. Porque Dios escucha, Dios está vivo, Dios está en cada uno de nosotros. Dios se revela a los hijos por medio de ¿qué? De la búsqueda, de cómo te esfuerzas. No sé, no comprendo, pero lo haces. No sé cómo es, pero lo hago. No sé cómo es, pero lo hago. O sea, buscar de Dios. Dios se te va a revelar. Dios te va a presentar. Es Dios quien te ha escogido. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Porque Él es el que te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay unos principios
hay unos principios en esa palabra que nos enseña el amor que ha tenido Dios desde antes de la fundación del mundo. Si uno quisiera a leer la Biblia desde cuando, de la cantidad de años que lleva la Biblia, y nosotros no sé qué edad tienes ni qué estás por empezar en los caminos del Señor, o estás buscando que Dios se te revele. Dios ya te ha escogido, te llamó, te escogió. Está en nosotros dejar que Dios se nos revele. Está en nosotros. Está en nosotros. Dios se va a revelar por medio de su palabra. Siempre Dios habla por la palabra. Hay que estar en esta búsqueda continuamente del fuego de Dios. Dejar que nuestros oídos espirituales escuchen a Dios. Pero es nuestra parte poder comprender que Dios nos ama, que Él quiere hacer la voluntad de nosotros para que podamos nosotros mismos a diario tener esta comunión con Dios, no la comunión con uno mismo, la comunión con Dios. Bueno, familia, hermano, que este mensaje de este estudio que se está haciendo, algo que voy a dejar para la próxima, que es el mismo, vamos a estar hablando de lo mismo, pero con algo un poquito más para poder seguir, ¿no? En esa parte, seguir porque es importante lo que Dios nos habla acá. En el 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, por quien conoció, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que ahí vamos a estar hablando el próximo estudio sobre lo que es la mente de Cristo. Y van a venir muchas preguntas y van a haber muchas respuestas de parte del Espíritu Santo sobre cada uno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia se despierte. Dios lo que está pidiendo en estos tiempos que la iglesia se despierte. Son muchos los que se están perdiendo, son muchos los hijos de Dios que cada día se encuentran totalmente desconociendo que hay una vida espiritual, desconociendo que estamos viviendo bajo el maligno en este mundo y desconocen cómo defender, porque desconocen contra qué se pelea. Se habla de Dios, pero no se conoce de Dios. Se ora, pero no se sabe orar. Gloria al Señor, que el Espíritu Santo dice, aunque no sepas orar, el Espíritu que ha puesto en cada uno habla con voces inaudibles para poder llevar esa conexión a Dios. Por eso es que Dios ha hecho cosas tremendas en la cruz. Jesús hizo algo tan fuerte en la cruz que muchas veces no se toma de la forma en que se debe tomar. Los hijos de Dios tendrían que estar comprendiendo en su tiempo y en su momento, porque todo es un tiempo para cada uno. No podemos apurar a nadie a conocer algo que todavía no se le es revelado. Dios es el que tiene control, no la gente, no somos nosotros, pero sí los animo a que se entreguen a Cristo, que dejemos atrás todo tipo de sabiduría humana, de entendimiento, todos los estudios que haya hecho, que lo dejemos, porque la sabiduría de Dios es perfecta, es justa y es necesaria para que el Espíritu de Dios te guíe. Despojaos del viejo hombre, despojaos de nuestro entendimiento, despojaos de toda sabiduría humana, para que el Espíritu de Dios te lleve a cosas nuevas, a una vida en familia hermosa de cómo Dios te guía, cómo Dios te cuida, cómo Dios te
te habla antes de que ocurran cosas, porque Él te enseña a depender de Él. Aprendamos a depender más de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que puso para que nosotros seamos guiados, para que nosotros sabremos. Sepamos que el Espíritu Santo está con nosotros permanentemente, porque Él dijo, el que conoce al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre, y el Padre no nos puede conocer, sino el Hijo, el que fue enviado, el cual nos amó de una forma tremenda en la cruz. Cada vez que hablo sobre la cruz, es algo que se conmueve dentro mío. Así tenemos que sentir la cruz de Cristo, ser conmovido por Dios, anhelado de hacer la voluntad de Dios, anhelar hacer la voluntad de Dios. Dios no escogió a 1000, Dios escogió a sus 12 discípulos, pero después empezó a formarse en todo el mundo. Pero siempre Dios nos forma porque Él nos escogió. Él nos ha preparado para que le sirvamos. Pero debemos nosotros preparar nuestro ser para que el Espíritu Santo haga la voluntad de Dios. Bueno, le doy gracias, le doy gloria y honra a Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias por todo lo que haces. Gracias, mi gran Dios poderoso, santo, porque Él es poderoso. Él es un Dios poderoso que no ha dejado de obrar en sus hijos. Él sigue obrando porque su palabra se cumple. Gracias, Señor. Que la paz y el amor reinen sobre todas las familias, sobre todos aquellos que lo reciben y reconocen que Dios es Dios y que necesita estar en ustedes. Él necesita que sus hijos hagan la voluntad de Él, como vino Jesús. Jesús vino y hizo la voluntad para que todos nosotros hoy estuviéramos en la libertad de Cristo. Gracias, Señor. Bendiciones. Próximo programa.